que si el presidente ha ayudado de alguna forma a Bruno Pacheco, a su sobrino, a Juan Silva, en su condición de prófugo, no solamente ha cometido un delito, sino ha cometido además una infracción al artículo 118, inciso 9 de la Constitución. Por eso el presidente puede ser suspendido, ¿sí o no? No, destituido. Destituido incluso. Destituido, con lo cual ya no se le aplica el 117, porque ya es expresidente. El 117 es para el presidente en ejercicio. Omar Cairo está en la línea. Omar, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Qué se hace en esta situación? La fiscal de la Nación ha presentado esta acusación constitucional contra el presidente. ¿Y tú qué es lo que tienes que decir sobre esto? Lo que ocurre es que la fiscal de la Nación, si hubiera planteado la denuncia en términos clásicos para un antejuicio, es decir, para que el Congreso apruebe el procesamiento del presidente por los delitos de colusión y el otro que es de tráfico de influencias agravado, esta denuncia sería improcedente de plano, porque no están estos delitos dentro del artículo 117 de la Constitución. Entonces ese es un obstáculo insuperable, y digo insuperable porque se está pretendiendo afirmar que la Convención contra la Corrupción de la ONU permite darle un color diferente a este artículo y hacerle decir lo que no dice. Pero el artículo 30, inciso 2 de la Convención de la ONU dice que los Estados partes están obligados a adoptar medidas de conformidad con su ordenamiento constitucional, o sea, la Convención remite al 117. Entonces ahí no hay salida. Pero hay una cuestión que es particular en este caso. La fiscal de la Nación no ha presentado la denuncia constitucional para pedir que el Congreso habilite la acusación ante el Poder Judicial del presidente por esos dos delitos que no están en el 117. Lo que ha pedido es que el Congreso le autorice a iniciar la investigación preparatoria. Y ahí ha hecho algo que es un error, creo que producto del ímpetu, del entusiasmo, porque el Congreso no tiene esa competencia. Revise, Nicolás, la Constitución, el reglamento del Congreso, y el Congreso no tiene competencia para autorizar inicios de investigación preparatoria. Si la fiscal cree que no puede hacerlo, o que hay un impedimento, le debe pedir al juez que autorice eso. Ya, pero Omar, alguna norma que... Sí. Claro, pero en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el artículo 30, inciso 2, dice literalmente: cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales, y acá viene lo importante, un equilibrio apropiado entre cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgados a sus funcionarios públicos para el cumplimiento de sus funciones, y la posibilidad de ser preciso, de proceder efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente convención. Es decir, cuando tú tienes, como en este caso, que el presidente tiene protecciones con respecto a su condición, ¿no es cierto?, que solo se le puede acusar por el delito de traición a la patria, pero tienes en el otro lado evidencias de estar involucrado en delitos de corrupción, lo que dice la convención que hemos firmado es que tenemos que buscar los mecanismos para que no prime la impunidad. Eso es la lectura, por lo menos, que yo hago, Omar. Nicolás, se lo dice de conformidad con su ordenamiento del Perú y sus principios constitucionales del Perú. Y eso es la Constitución y el 117. Es decir, la convención no podría decir, hagan que el 117 no diga lo que el 117 dice. Es imposible interpretar el 117 de una manera distinta a su literalidad, porque el 117 dice no se le procesa más que por esos 4 delitos, no se le acusa. Entonces interpretar eso como que hay que hacer una excepción. ¿Cuándo hay que hacer una excepción? En este caso, en el caso de la suite del Hotel Country, en el caso de la corrupción fujimorista, en el caso del gobierno de Alan García, en el gobierno de Toledo. ¿Cuándo la excepción? Pero digamos, en este caso, cuando tú tienes una situación en la que puedes considerar que las evidencias presentadas por la fiscal de la Nación, en otras circunstancias, si el presidente fuera un ciudadano común, lo que procedería sería avanzar en la investigación y en la acusación, eso sí puede ser tomado como argumento. Yo sé que tú vas a estar en contra, ¿no?, de la permanente incapacidad moral. De la permanente incapacidad moral. O sea,
En este caso, lo que debería proceder, si el Congreso revisa la información de la Fiscalía y se convence de que los argumentos son sólidos, de que acá procede la permanente incapacidad moral, ¿o no? Eso es otra cosa, Nicolás. Lo que tendría que hacer es, en primer lugar, archivar esta solicitud, porque el Congreso no está habilitado para autorizar una investigación preliminar. Y en segundo lugar, tendría que evaluar cuál es el mecanismo para permitir el procesamiento del presidente. Yo no te digo que hay impunidad, pero hay que ver cuál es el mecanismo. La incapacidad moral no, porque aquí no estamos hablando de inmoralidad, porque la inmoralidad es un término que tiene que ver con las convicciones morales de cada uno. Entonces, eso es completo. Se habla de la moral social. Mira, yo no sé qué moral social puede imponer el Congreso cuando tiene a un prófugo con sentencia, tiene un acusado de violación, tiene una serie de ese Congreso es un Congreso desprestigiado internacionalmente. Entonces creo que eso hay que descartarlo por el tema de la moralidad como una cosa vaga, difusa e imprecisa. Pero el camino está en el juicio político, Nicolás. El juicio político habilita a cualquier congresista a interponer una denuncia como la que ha planteado la fiscal, pero no para un antejuicio, sino para que se inicie un juicio político de destitución por infracciones constitucionales. Eso es a lo que voy. Segundo, si el Pleno no destituye al presidente por infracción constitucional, al día siguiente deja de ser presidente, pasa a ser expresidente y el artículo 117 desaparece para él. La fiscal ya lo puede acusar por todo el Código Penal. Entonces no sé por qué no hacen eso los congresistas. O es que de verdad no quieren. O sea, tú lo que dices es que el Congreso podría modificar el artículo 117 en este momento. Podría, pero eso es muy engorroso. Es preferible que destituya al presidente por juicio político y por lo tanto ya pero para eso lo hemos discutido antes, ¿no? Es decir, cuando hemos discutido, por ejemplo, en el caso del encubrimiento, ¿no? De que el presidente, porque va a salir más información, viene más información en los próximos días, de que el presidente estaría involucrado en el encubrimiento y la protección de gente que estaba perseguida por la justicia. Cuando claramente el artículo 118, inciso 9 de la Constitución dice que el presidente está obligado a cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Es decir, que si el presidente ha ayudado de alguna forma a Bruno Pacheco, a su sobrino, a Juan Silva, en su condición de prófugo, no solamente ha cometido un delito, sino ha cometido además una infracción al artículo 118, inciso 9 de la Constitución. Por eso el presidente puede ser suspendido, ¿sí o no? No, destituido. Destituido incluso. Destituido, con lo cual ya no se le aplica el 117, porque ya es expresidente. El 117 es para el presidente en ejercicio. O sea, yo no sé si los congresistas no lo entienden o no lo quieren utilizar. Eso hay que escudriñarlo, porque es la vía más expeditiva que existe. Porque eso de que ahora se pretendan ellos, vamos a autorizar la investigación preparatoria, porque mira, ¿qué pasa si autorizan la investigación preparatoria? La fiscal va a hacer la investigación preparatoria, va a llegar a la convicción de que se debe acusar, y cuando termine eso va a encontrarse con el 117 enfrente, que le impide acusar, porque ahorita lean la denuncia, no está pidiendo ella que se acuse al presidente, está pidiendo que se le permita a ella realizar la investigación preparatoria, cosa que es completamente ajeno a un antejuicio y no está permitido por la Constitución ni por el reglamento del Congreso. Por eso creo que ha cometido un error, la fiscal, producto del entusiasmo que lleva a veces a la precipitación. Los congresistas tendrían que corregir esto planteando una denuncia para un juicio político que conduzca a la destitución. Ahora, ¿en qué otros casos, Omar, podría haber ocurrido o podría haber incurrido el presidente en infracción a la Constitución? A mí me queda claro el tema del inciso 9 del artículo 118, donde dice que el presidente está obligado a cumplir la sentencia. Si la sentencia dice, o la resolución judicial dice, el señor Bruno Pacheco y el sobrino del presidente tienen que estar presos, y el presidente colabora en su fuga, o los protege, o los ayuda, está infraccionando la Constitución. Eso es clarísimo. ¿En qué otro caso? Por ejemplo, podría ser el caso del decreto de urgencia, que autoriza la realización de unas obras, porque los decretos de urgencia son para situaciones de emergencia excepcional, son normas con rango de ley, y no puede ser que sin existir esa emergencia, porque dice la pandemia, una pandemia que ya tiene 2 años y medio de duración, ahí no puede haber emergencia.
Entonces, cuando se hace eso, se infringe el artículo 118, inciso 19, que dice que por razones de emergencia se pueden expedir esos decretos con fuerza de ley. Ahí estaría infringiendo la Constitución en el sentido de que se declara, vulnerando la Constitución, se declara la justificación de adquisiciones o contrataciones por una emergencia, cuando esa emergencia en realidad no hay una correspondencia, ¿no es cierto? O sea, no es por la emergencia, sino para crear una cobertura para contratar, ¿no es cierto? O entregar obras. Exactamente, y eso sea o no delito. Porque, ¿por qué es importante que haya una emergencia? Porque el decreto es una norma con rango de ley. O sea, el presidente está legislando. Eso debe ser excepcional. Si un presidente, sin que exista emergencia, emite un decreto de urgencia, está usurpando función legislativa. Eso en principio. Pero además está infringiendo la Constitución, que habilita el decreto de urgencia solamente para casos extremos en los cuales... ¿Por qué existe el decreto de urgencia? Porque la emergencia es tan grande que no se puede esperar el tiempo que dura el procedimiento legislativo para obtener la norma. Entonces se le permite al presidente legislar en un instante. Cuando eso no ocurre, cuando se simula la emergencia, se está incurriendo en una infracción constitucional. Y deben haber muchas más. En todo el acervo documentario de investigación, bastan con estas para plantear una denuncia constitucional por juicio político, por infracción a la Constitución. Lo que temo, Nicolás, es que en realidad no se pretenda destituir al presidente, sino que se pretenda que se queden todos. Y esto, hacer una especie de espectáculo, aprovechando del error de la fiscal, y discutir, gritar que es un corrupto, que todo esto y esto, que quieren nada, y al final transcurran los 4 años. El problema, Omar, es que yo quisiera terminar aclarando este punto. Es decir, para declarar la vacancia presidencial no necesitas razones, sino votos, lo hemos discutido más de una vez. En esta oportunidad la fiscal de la Nación te está dando razones, pero igual necesita los 2/3 de los votos, 87 votos. Hasta la semana pasada no tenían 87 votos. Pero en el caso de la infracción constitucional, el procedimiento que tú nos has explicado es la comisión permanente acusa ante el Pleno al presidente por infracción constitucional y pide su destitución. Entonces, los 30 miembros de la comisión permanente no votan en esa sesión, solo votan 100. Pero de esos 100 necesitas también los 2/3, o sea, 67 votos. Sí. ¿Hay 67 votos en esos 100? Es la pregunta. Es probable que se pueda persuadir a la luz de los esclarecimientos de las infracciones constitucionales. El Congreso es un ámbito deliberativo, está para persuadir. Entonces, pero si lo que se pretende en lugar de la persuasión es el espectáculo, este error que ha cometido la fiscal es inmejorable. O sea, ¿tú crees que la apelación de la fiscal al artículo 30 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que nosotros hemos suscrito, que por lo tanto es ley para nosotros, ha sido un error? O sea, no se puede hacer lo que ella pretende. Eso es lo que tú dices. Yo creo que no se puede hacer, y además que si se pudiera hacer es impertinente para este caso, porque ella no está pidiendo que se acuse al presidente. Ella está pidiendo que se le permita a ella pasar a la etapa de investigación preparatoria, y el Congreso no tiene esa competencia. No hay ninguna norma que le habilite a hacerlo, porque para inaplicar una norma, porque hay una norma del Código Procesal Penal que dice que para acceder a la investigación preparatoria tiene uno que pasar por el antejuicio. Esa norma tendría que ser inaplicada, y eso lo inaplica un juez. El Congreso no está habilitado para... Sí, lo que nos está pasando es que yo no puedo creer lo que está pasando. O sea, yo creo que no podemos perder de vista acá, mi querido Omar, el asunto de fondo. Y el asunto de fondo es, como ha ocurrido en otras oportunidades en el Perú, estamos enfrentando graves acusaciones contra el presidente de la República y su entorno de estar involucrado en actos de corrupción. Y lo que estamos discutiendo son las formalidades, no estamos discutiendo el fondo del asunto. Y ves un espectáculo en el cual, pero Omar, quienes pedían que se cambie la Constitución y una asamblea constituyente ahora están abrazados en la Constitución del 93. Y los que se oponían a los cambios constitucionales ahora dicen que no importa, que podemos dejar de lado la Constitución del 93. Esas son incongruencias que no tienen que gobernar las decisiones. Lo que debe gobernar las decisiones es el respeto a la Constitución, y la Constitución sí permite sancionar crímenes
distintos a los permitidos, a los establecidos en el 117, pero previa destitución por juicio político. Ahora, ¿por qué se escogen los otros caminos? Habrá que ver por qué. Y mi impresión es que el interés es la complicación, el interés es la dilación, porque mientras más tiempo pase, más permanecen los congresistas en sus puestos, más permanece el gobierno en sus cargos, y ya, bueno, pasan 2 o 3 años y todo sigue igual. Cuando el juicio político dura no más de 2 meses, y el presidente se convierte en expresidente, y en ese momento la fiscal lo puede acusar por todo el Código Penal. En ese momento puede aplicarse todo el Código Penal. Eso es lo que tú dices que el Congreso debería hacer, es decir, recibir el documento, o sea, dar por recibido el documento de la fiscal de la Nación, considerar que ese documento, en los términos en que está planteado, no procede lo que pide la fiscal. Sin embargo, la información que contiene te lleva a la conclusión de que el presidente ha cometido infracciones constitucionales por las que sí puede ser destituido del cargo. Y eso tiene un procedimiento. Cualquier congresista presentar una denuncia constitucional en ese sentido. Y finalizo con esto. Hay quienes dicen que no se puede el juicio político porque el 117 solamente permite juicio político por los 4 supuestos establecidos ahí. Eso no es cierto. El 117 está referido a procesos judiciales. Porque el artículo 114 dice que la presidencia se suspende cuando el presidente está sometido a proceso judicial de conformidad con el 117. Entonces el 117 está referido a procesos judiciales, no limita el juicio político. La Defensoría del Pueblo ya ha emitido un informe donde dice el 117 limita los procesos judiciales, pero no afecta el juicio político. Entonces tienen todas las herramientas, y si no las utilizan, habrá que esclarecer o habrá que entender por qué no lo hacen. Claro, como decíamos ayer conversando con Jesús Verde y Katiuska, la pelota está en la cancha del Congreso. Y ahora los vamos a ver, ahora sí los vamos a ver, porque ellos saben que si se va el presidente y se va Dina Boluarte van a tener que ir ellos. Y ahí entramos en otro problema del que vamos a hablar también. Exactamente, claro, es verdad. Van a procesar a un expresidente. Claro. Van a procesar a un expresidente, pero después la gente va a decir, y ahora ustedes también pues váyanse, porque los que están reprochados socialmente no es solamente el presidente, y políticamente no es solamente el presidente y la vicepresidenta en su caso, sino ustedes también, y parece que le tienen temor a esa situación. Omar, te agradezco mucho por esta comunicación. Ha sido muy gentil. Espero que haya sido útil. Te aseguro que sí.